He visto publicaciones a diestra y siniestra de aquellos que intentan analizar el caso de los jóvenes de Salvatierra de una manera muy particular. Dicen, ¿no? Y hablaremos más adelante de lo que dijo, la postura que da el presidente en la mañana, que es distinta a lo que dijo con los jóvenes de Celaya, porque no hace mucho asesinaron a 5 jóvenes en Celaya. Celaya, uno de los municipios más violentos de México, si no es que el más violento, perdón, Celaya. Municipios, ojo, no dije estados, dije municipios, porque Guanajuato como estado está en el top 5. Entonces, pero no en el primer lugar, pero bueno, ahí va. Si no es que sí está en el primer lugar, ahorita voy a revisar las cifras. Pero he visto aquellos que intentan analizar el tema, por ejemplo, el caso de Pamela Cerdeira. Estoy agarrando al azar. Dice Pamela Cerdeira en una publicación: el fin de semana, el terror se apoderó nuevamente de Guanajuato. Otra vez una masacre de jóvenes, ahora fueron 12 los asesinados y 12 más quedaron heridos en una posada en Salvatierra. Sus familiares aclaran que se trataba de no más que una posada entre amigos. Cita a familiares, no dice quiénes, ni mucho menos. Dice Pamela Cerdeira: yo me enteré porque tengo un grupo de búsqueda de personas, un colectivo. Mi teléfono empieza a sonar y sonar en la madrugada y me dicen que busque a mis familiares. No sabemos qué pasó, no eran niños de problemas, no eran adictos, no eran nada. Solo un grupo de jóvenes trabajadores, no hay un parámetro, solo llegaron y los agredieron a todos, incluso a los músicos. No creo que fuera por un tema de derecho de piso. No era un gran salón de fiestas, ni siquiera rentaron una hacienda completa, estaba en un espacio pequeño. Ellos quisieron celebrar su posada en un lugar que estuviera en paz. Los atacaron con armas muy grandes y los agredieron a todos. Quizás querían generar terror en la zona y lo lograron. Eso también tambaleó a la sociedad. Es un grupo de amigos que todo mundo conocemos, si no es familiar, es amigo de alguien. Toda la comunidad tiene a uno familiar o un amigo hospitalizado o muerto. Aquí en Salvatierra pegaron hace 3 años con una fosa clandestina con 80 personas completas. Ahora vuelven a pegar asesinando a jóvenes. No sé cómo llamarlo. Es difícil para un pueblo tan chiquito afrontar tanto daño. Y entonces dicen que el presidente empezó a criminalizar o empezó a revictimizar a los jóvenes por la mención que hace respecto al alto consumo de drogas que existe en Guanajuato. Y cita a otro presunto familiar. Y digo presunto porque habla de familiares, pero no pone nombres ni siquiera censurados, ni mucho menos, solo hago una cita. Sigue sin existir seguridad. No puede pasar esto otra vez. Tampoco la revictimización de la que no están siendo objeto. No eran muchachos junior o que consumían. No eran nada de eso. Y ponen una nota en donde la titulan: Liga AMLO masacre en Guanajuato con consumo de drogas. Dijo que aún se analizan las posibles hipótesis, entre ellas las relacionadas con un grupo del crimen organizado dedicados al narcomenudeo en esa zona. Y termina su hilo diciendo: los que sobrevivieron están pasando por angustia, por miedo, por operaciones, por la culpa de no poder haber hecho algo por sus amigos. Esta es una situación muy lamentable. Estamos hablando de vidas. Y al final, cuando hablamos de vidas, estamos hablando de vidas humanas, de vidas, todas las vidas cuentan, pero estamos hablando de personas que habían ido, de jóvenes que habían ido a una, pues a una posada, que intentaron pasarla bien. En un segundo hilo, saco este de ruido en la red. Hago todas estas comparativas para que tengamos un panorama de cómo la prensa está manejando el tema del asesinato de los jóvenes de Salvatierra. Dice ruido en la red: México vive sumergido en la violencia y el asesinato de 12 jóvenes durante una posada en Salvatierra, Guanajuato, deja ver que el Estado ha fallado para garantizar la seguridad. ¿Qué pasó? El domingo 17 de diciembre, jóvenes de entre 17 y 35 años estaban en una posada en la ex hacienda San José del Carmen, cuando hombres armados entraron al lugar y comenzaron a disparar contra los asistentes. Este hecho dejó a 12 personas muertas y 8 más heridas. Las víctimas fueron 10 hombres y 2 mujeres, entre ellos un integrante del grupo musical Dinastía Cornejo. Tras el ataque, los hombres armados incendiaron 4 vehículos que estaban en el lugar. Este no fue un hecho aislado en Guanajuato, hubo otro ataque en Salamanca donde perdieron la vida 4 personas. Este fue un fragmento de lo que dijo el presidente en la mañanera, donde dijo que ya se iniciaban las investigaciones. No tenemos toda la información, esto lo lleva el gobierno de Guanajuato, la Fiscalía de Guanajuato. Es muy lamentable lo que sucedió, desde luego nuestro abrazo sincero a los familiares de los jóvenes, de los que perdieron la vida. Pues es un
crimen atroz. Estaban en una posada y llegaron a asesinarlos. Eso es lo que se conoce hasta ahora y aquí vamos a dar más información. Ya hay algunas hipótesis, pero no podemos adelantar nada todavía. ¿Les ha pedido el gobierno del estado algún tipo de colaboración, la fiscalía? No, pero pues es nuestra obligación ayudar en todo. Ellos tienen la investigación. Creo que esa parte es fundamental. Le preguntan al presidente si la fiscalía o el estado le pidieron ayuda y dice que no. La investigación está en manos del estado de Guanajuato, la investigación está en manos de la Fiscalía de Guanajuato, hay hipótesis y no saben cuáles. Por eso me extraña cuando dicen es que el presidente los revictimizó. ¿En qué momento? Creo que aquí sí hago una comparación. Cuando el presidente habló de los 5 jóvenes de Celaya, menciona también, ahí sí menciona el presidente, que es un estado en donde hay un alto consumo de drogas y que probablemente los jóvenes habrían sido asesinados en un lugar en donde hay, o sea, menciona que hay probablemente un consumo de drogas involucrado. Ahí sí. En ustedes acaban de escuchar lo que dijo el presidente sobre Salvatierra. Están investigando, hay hipótesis, no las podemos adelantar, estaremos informando, la investigación está a cargo del Estado. Guanajuato es un estado donde hay más masacres, es el estado donde más masacres hay. Tan solo en 2023, según la organización Causa en Común, se han registrado solamente 46 masacres en 2023. Guanajuato. La pregunta es, ¿en dónde está su gobernador? Para hacer un análisis más profundo y no tan superficial, vamos a hablar con personas que son expertas en seguridad, sobre todo en cuando hablamos de involucrar distintas fuerzas, porque cuando hablamos de vamos a involucrar al gobierno federal, pues estamos hablando de la Guardia Nacional, estamos hablando de las Fuerzas Armadas. Hay que entender cómo funciona esta relación de a quién, cuándo y dónde las podemos involucrar, sobre todo entendiendo esta parte clave que dice el presidente, la investigación está en manos del Estado. Repito, un Estado que tiene un fiscal que lleva más de 11 años ahí. 11 años y lejos de lograr resultados, las cosas están peor. Querido César, te agradezco mucho que te conectes con nosotros. César Gutiérrez Priego, abogado, experto en seguridad y también derecho militar. ¿Cómo estás, mi querido César? Buenas noches. ¿Cómo estás, Meme? Un placer estar contigo. Buenas noches. Pues mi querido César, veía que en Twitter tú estabas haciendo un poco explicación en torno a los asuntos de Salvatierra y creo que queda mucho el tema porque veo evidentemente se ha politizado, tienes a los del PRI-PAN, tienes a la propia Xóchitl Gálvez diciendo que esto es culpa del presidente y que el Estado no ha logrado reducir la inseguridad y por el otro lado tenemos algo que es evidente que es un gobernador que yo considero ausente y un fiscal que tiene más de 11 años ahí que no ha logrado nada. ¿Qué es lo que tú ves en el estado de Guanajuato? Se dan estas masacres, pero vemos muchas otras. Vamos a entrarle por un diagnóstico general. Mira, Meme, tenemos que ser muy claros. A la gente se le olvida cuáles son los delitos del orden del fuero común y cuáles son los delitos del fuero federal. Se ha politizado mucho el tema de la seguridad pública a nivel nacional porque obviamente, bueno, pues viene la contienda presidencial y muchísimas, pues obviamente votaciones a diferentes estados de la República, municipios, alcaldías, diputaciones federales, el Senado, etcétera, etcétera. Entonces, pues por supuesto que cada quien trata de justificar la negligencia en cuanto al trabajo de la seguridad pública. Y la mayoría de la gente dice, es que ¿dónde lo dice en la ley? Pues el artículo 21 constitucional nos explica que es una obligación tanto de la federación como de las entidades federativas y de los municipios de forma conjunta y de forma organizada la seguridad pública del país. Para ser muy claros, Meme, tenemos que recordar la posición geográfica que tiene Guanajuato con tantos estados de la República, incluso con diversos grupos criminales, lo hace un estado, pues obviamente mucho más preponderante a que concurran diferentes grupos criminales. Eso es en primer lugar. En segundo lugar, tenemos que recordar que había un grupo criminal regional que hasta hace un par de años era el que tenía el control absoluto en el estado de Guanajuato, que era el cártel de Santa Rosa de Lima.
que su especialidad era la mayor cantidad de ingresos que recibiera por el robo de combustibles, el famoso huachicoleo. Y que de ahí posteriormente hubo otros grupos criminales que quisieron entrar y que terminaron entrando al Estado. Hay una característica que tiene el Estado que no lo podemos olvidar. Lleva más de 30 años gobernando el Partido Acción Nacional. Y hay un personaje que ha estado primero como secretario de Seguridad Pública Municipal, posteriormente como secretario de Seguridad Pública Estatal y posteriormente procurador general de Justicia del Estado y ahora fiscal general del Estado, que es Carlos Amarripa. Y eso no lo podemos dejar de lado. ¿Por qué? Porque es una persona que ha sido señalada incluso de tener vínculos con grupos criminales. Puede ser cierto o puede ser no cierto, pero por lo menos las acusaciones han existido. Tenemos a un gobernador como Diego Sineu, que recordemos que él en el 2019 incluso públicamente salió a decir que él no se iba a sentar en estas mesas de seguridad con el gobierno federal, tal y como lo establece el mismo artículo 21 constitucional en cuanto a el Sistema Nacional de Seguridad Pública, el cual es una obligación de las entidades federativas sentarse con el gobierno federal y con los gobiernos municipales para ver la forma como van a coadyuvar. Recordemos que incluso el Congreso de Guanajuato en noviembre del año pasado fue el primer y único congreso de una entidad federativa que rechazó que la Guardia Nacional pudiese estar haciendo trabajo de coadyuvancia y de seguridad pública en los delitos del fuero común en el estado de Guanajuato. Todo lo que yo estoy diciendo, la gente se puede meter a internet, en San Google, y puede buscarlo para que vean que lo que decimos es real. ¿Qué pasa aquí, mi querida Meme? Y no hay que perder de vista los hechos como tal. Los hechos tan desafortunados que pasaron en Salvatierra vienen precedidos de 7 u 8 horas antes de otra masacre que sucedió en Salamanca, en Guanajuato, en donde fueron a 4 personas. Quedaron 2 personas incluso heridas que iban transitando por la calle y que personajes en motocicletas llegaron a asesinar a 4 personas que se encontraban en una barbería. A lo mejor el hecho pasó desapercibido por los lamentables hechos que terminan sucediendo en Salvatierra, en donde vemos comunicados de la Fiscalía del Gobierno del Estado que están indignados y que se realizarán las investigaciones, pero como bien tú lo dijiste, yo tenía registrado 22 masacres que habían sucedido nada más en el año 2023. Tú me hablas de más de 40. La situación es que a la gente se le olvida, y esto no tiene nada que ver con el hecho de que sea un gobierno de oposición o un gobierno del PAN, porque así en este mismo programa hemos dicho la forma como ha trabajado, por ejemplo, han estado trabajando en Yucatán, ¿no? En la ciudad de Mérida, en donde es un partido de oposición egresado del Partido Acción Nacional, en donde sí vemos buenos resultados. ¿Qué pasa aquí, Meme? Y es la parte que la gente tiene que entender. A ver, cuando tú tienes un Estado de la República, una entidad federativa, que no quiere trabajar con el gobierno federal porque considera que estarían violando la Constitución estatal respecto a que es obligación del Estado brindar seguridad pública, tendríamos que empezar por definir qué es seguridad pública. La seguridad pública es la prevención de delitos. Muchas veces confundimos la persecución de los delitos, que si bien es cierto, el Ministerio Público es quien tiene que investigar y hará uso de una policía ministerial o una policía de investigación o incluso de la policía de proximidad social, dependiendo de las facultades que cada constitución estatal les da, para investigar un delito. Y entonces sí se podrá determinar si son delitos del fuero común o son delitos del fuero federal. ¿Por qué? Porque muchísimos opositores y muchísimos supuestos especialistas han querido salir a decir que no es responsabilidad del gobierno estatal porque son grupos criminales de la delincuencia organizada y que entonces es obligación del gobierno federal. En ese orden de ideas, Meme, y con el debido respeto, el comentario no solo es tonto y es estúpido, porque imagínate si todos los policías de este país pudieran determinar sobre qué delitos iban a ellos prevenir y cuáles no, pues entonces estaríamos condenados al fracaso, porque cualquier policía donde vea que hay un arma de fuego va a decir,
no voy a participar porque no es un delito del fuero común, porque al utilizar un arma están en violación a la Ley Federal de Explosivos y Armas de Fuego, lo cual lo hace un delito federal. Cuando no se entiende que incluso existe un concurso real de delitos, un concurso ideal de delitos, en donde puede haber desgloses a las diferentes autoridades y que tendrá que ser incluso la autoridad judicial quien determine si es competencia del fuero común o si es competencia del fuero federal, y que tendrá que entonces enviarse a la autoridad competente. Cuando tú escuchas que desafortunadamente una autoridad, ¿no? Y que creo que algo debe de estar pasando y se debe de estar haciendo mal, cuando nosotros escuchamos todos los años que en Guanajuato hay masacres, hay grupos que atacan a personal civil, o sea, parece que cada nueva tragedia va borrando la tragedia anterior de lo que ha sucedido. Y no es que tenga que ver con una cuestión de apoyo al gobierno federal en contra de una entidad federativa. Yo lo he dicho durante los últimos 15 años, cada que me han entrevistado, que los delitos del fuero común son obligación de los estados de la República y que si no tienen la capacidad para investigarlos, entonces que soliciten el apoyo de la autoridad federal para que la autoridad federal efectivamente vaya a cumplir con la obligación que le corresponde al gobierno estatal y al gobierno municipal, pero que no tiene la capacidad. Porque es muy fácil decir son grupos criminales. Tú mismo al inicio de esta entrevista sacaste lo que le preguntan al presidente en la mañanera y que él contesta: nosotros sabemos que en este momento quien está llevando a cabo la investigación es la Fiscalía General de Justicia del Estado de Guanajuato, las cuales acaban de emitir un comunicado hace cerca de hora y media, 2 horas, en donde manifiesta que de acuerdo a la investigación de los hechos posiblemente o presumiblemente sucedieron porque personas ajenos a la fiesta quisieron ingresar, las personas de la fiesta no les permitieron el ingreso porque no los conocían, porque no tenían ni eran de este grupo de amigos, y que estas personas posteriormente regresaron con hombres armados para atacar a las personas que se encontraban al interior de esta posada. ¿Qué es lo que nos enseña esto, mi querida Memi, con el debido respeto? Porque a la gente se le olvida que en ese mismo tramo carretero de esta ex hacienda, ¿no? Que es la ex hacienda de San José del Carmen, pues en ese tramo, incluso el año pasado, ¿cuántas fosas clandestinas se encontraron con restos, ¿no? De personas lamentablemente asesinadas, y que ahí están las investigaciones de la Fiscalía y que nosotros no tenemos conocimiento de que se haya hecho un desglose a la Fiscalía General de la República, o en su defecto que la Fiscalía General de la República haya utilizado la facultad de atracción para investigar estos hechos. Porque hay que recordar también algo, Meme. ¿Cómo vamos a tener un trabajo de coordinación con esta fiscalía cuando incluso hay investigaciones de la Fiscalía General de la República en donde señalan que este fiscal, Carlos Amarripa, pues es una persona que está ligada con grupos criminales? Entonces, cuando nosotros vemos que de forma cotidiana hay una incapacidad del gobierno estatal y de toda la estructura de seguridad pública, porque no es ni siquiera por falta de recursos, Meme, se pueden meter a las páginas del gobierno del estado y de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Guanajuato, donde este año hubo un incremento de más del 20% en cuanto al presupuesto de la seguridad pública, en donde invirtieron más de 11,000 millones de pesos, donde presumen que es el lugar en donde mejores sueldos y prestaciones tiene la policía, y aún así son incapaces para poder prevenir este tipo de delitos. Pues eso es por una falta de interés y de capacidad. Y si no se tiene la capacidad, entonces que se diga realmente no tenemos la capacidad y que sea el gobierno federal quien venga a cumplir con la obligación que nosotros tenemos, porque no lo tenemos. Recordemos que hay municipios en todo el país en donde reconocen que no tienen la capacidad para tener una policía municipal y renuncian a ese derecho para que sea el gobierno estatal quien lo lleve a cabo. Lo mismo puede suceder con las entidades federativas. El problema es que se ha politizado el tema de la seguridad pública y la gente, la verdad es que los gobiernos estatales no tienen interés en que la federación se meta a un estado de la república, pero eso sí, es más fácil echarles la culpa y utilizar, ¿no?, a pseudo especialistas
y algunos periodistas afines, ¿no?, al gobierno estatal para salir a defenderlos, cuando todos nos podemos dar cuenta que simple y sencillamente no hay un trabajo de prevención cuando ellos conocen cuáles son las zonas de riesgos. Entonces, pues querer venir a echarle la culpa a la federación, por supuesto que la federación también tiene responsabilidad, pero tiene responsabilidad cuando se solicite el apoyo de la federación para decirle, no tengo la capacidad de investigación ni de prevención, porque a mi consideración estos son grupos criminales pertenecientes a la delincuencia organizada, los cuales tienen capacidades más allá del Estado. Simple y sencillamente no existe eso, mi querida Meme. Entonces, ¿cómo queremos que la federación se vaya a hacer cargo de algo cuando tienes policías municipales y estatales cuya principal función es prevenir delitos y no decir, ah, no, es que yo no me puedo meter porque es delincuencia organizada? No funciona así la seguridad pública. La investigación de los delitos y el juzgar delitos sí es distinto. Sí tiene que ver con jurisdicciones del tipo de delitos que estén cometiendo, son del Foro Común o del Foro Federal. Si no, entonces, porque por ahí hay gente que dicen, es que el secuestro, el cobro de piso y el homicidio cuando es por medio de la delincuencia organizada es del ámbito del orden federal. Señores, primero se tiene que determinar el homicidio, que es del fuero común, el secuestro, que es del fuero común, y el cobro de piso o extorsiones, que son del fuero común. Y hasta que no se determine que hay un grupo criminal y se haga un desglose hacia la federación, pues es responsabilidad del Estado, mi querida Meme, pero es más fácil politizarlo, ¿no? Ay, justo, yo sé que igual y suena repetitivo, pero es que ese es un punto que a veces la gente no entiende. Cuento esto como una anécdota porque nos ha pasado. Cuando estábamos en el mecanismo, nos decían, es que la Guardia Nacional que los puede acompañar hasta ciertos puntos peligrosos en los estados, solo puede entrar hasta las carreteras. Entonces, si tú quieres entrar al municipio, y eso es ciertas carreteras que son, o sea, que son federales. Si tú vas a entrar al municipio, entonces tienen que pedir la ayuda a los policías locales. Pongo esto como ejemplo para que la gente medio entienda un poco lo que sobre todo acabas de explicar, porque dicen, es que claramente son criminales, claramente son delincuentes, hay delincuencia organizada. Bueno, claramente, una cosa es que claramente para nosotros y otra cosa es que el Estado, o sea, que el gobierno federal se brinque al Estado y entonces diga, quítate, yo voy a hacer absolutamente todo. Hay gente que dice, eso es lo que quiere hacer. Pero es que más claro ni el agua, fíjate. Nosotros vemos que una persona saca un arma de fuego y le dispara a otra. Lo vemos en un video, todo lo podemos captar con nuestros propios sentidos. Y aún así, por ley, tenemos que decir que es presunto responsable de haber cometido el delito de homicidio. Incluso es otra cosa que yo he estado gestionando y que le he dicho a la mayoría de los diputados, tanto del gobierno o afines al gobierno, así como de la oposición, que se debe reformar el marco jurídico que nosotros tenemos, porque es complicadísimo para todos, ¿sí me explico?, el que las víctimas puedan recibir justicia. Pero eso no lo digo yo. A ver, nosotros salimos y nos enteramos que un juzgado del fuero común o del fuero federal ya liberó a una persona, ¿no?, a un presunto responsable. No vayamos tan lejos, el asunto de los 43, al homicidio confeso de los 43, lo dejaron en libertad porque lo torturaron por violación a los derechos humanos y al debido proceso. Entonces, toda la investigación que se tenía y las declaraciones que había realizado en su momento perdieron valor probatorio y por eso, por medio de un amparo, lo sacaron. ¿Y es corrupto el juez? Yo te puedo asegurar que no. Pero, pues el juez no puede condenar a una persona si ya se determinó que todas las pruebas que había en su contra eran ilegales, porque fueron obtenidas mediante tortura. Así se haya demostrado por otros medios que lo que decía era cierto, existió esa situación. ¿Qué pasa? Y bien lo acabas de decir tú, Meme. Tenemos un sistema jurídico que adoptamos de países sajones, en específico de los Estados Unidos, que no hemos terminado de saber cómo llevarlo a cabo, porque nosotros tendríamos que utilizar incluso las tecnologías, el saber utilizar a los testigos colaboradores, que antes eran testigos protegidos, pero solventarlo con medios y datos de prueba. Y en México todo lo hacemos a la mexicana. ¿Por qué? Por la falta de capacidad, por la falta de interés, porque los grupos criminales a lo mejor tienen mayores capacidades económicas, solamente es un asunto que tienen que defender y las fiscalías tienen que defender miles y miles y miles de asuntos, etcétera. Pero, con todo respeto, Meme, cuando nosotros seguimos viendo y pensamos que íbamos a
darle autonomía a las fiscalías, como se copió del gobierno de los Estados Unidos, nos dimos cuenta que lo que terminamos haciendo fue convertir en virreyes a los fiscales de los diferentes estados, que no solo no rinden cuentas, sino que además, como lo vemos con el fiscal de Morelos o como lo vemos con este fiscal de Guanajuato, se empoderan a tal grado que incluso van en contra de la federación, cometen delitos comprobados, pero que porque no podemos esperarnos hasta que exista una sentencia, pues ellos van a seguir teniendo fuero y ellos van a seguir siendo fiscales. Entonces parecería que cada vez hemos entrampado más esto. Tú lo acabas de decir, Meme. Es tan fácil salir y echar la culpa a la Guardia Nacional de que en las carreteras hay extorsión, hay robo, etcétera, 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 cuando no saben que hay tramos carreteros, que muchos de ellos son federales, pero otros son estatales, e incluso hay tramos carreteros municipales. Y entonces la Guardia Nacional no tiene jurisdicción sobre esos tramos carreteros municipales y sobre esos tramos carreteros estatales. Y es la Policía Municipal y la Policía Estatal de los diferentes estados y municipios de la República los que tienen que llevar a cabo la prevención de esos delitos. Y ahí es donde vemos que es el mayor índice delictivo de los grupos criminales. Y no digo que las policías estatales o municipales sean corruptas, no lo dudo, pero no tengo las pruebas para asegurarlo. Pero por lo menos sabemos que es el eslabón más débil. Imagínate, se ha pensado, y esa es una cuestión que yo lo he discutido con muchos especialistas, que al implementar nosotros un sistema norteamericano, pues nosotros dijimos no vamos a tener ningún problema porque lo vamos a poder implementar en México. No, porque nosotros no tenemos agencias de investigación diversas como lo tienen ellos, ¿no? No tenemos un FBI, no tenemos un NICE, no tenemos todas estas diferentes agencias de investigación que tienen facultades para realizar estas investigaciones, porque en México todo tiene que ser forzosamente por medio de una investigación ordenada por el agente del Ministerio Público, ya sea del fuero común o del fuero federal. Entonces ahí es donde el sistema que nosotros quisimos copiar chocó. ¿Por qué? Porque no importa que nosotros podamos demostrar con pruebas fehacientes, ya, sacar un video, grabar a una persona, demostrar que está cometiendo un delito, porque si nosotros no lo hacemos por parte del mecanismo legal, no importa que nosotros estamos viendo que cometió un delito, se va a declarar ilegal. Entonces, se creó nuevamente en estos gobiernos neoliberales un sistema que era casi imposible llevar en la práctica en nuestro país, y por eso son pocos los éxitos que tenemos en seguridad pública, pero cuando por fin podemos llevarlos ante la autoridad, pues tenemos muchas menos posibilidades de poder obtener una sentencia, porque es complicadísimo. Entonces, creo que como ciudadanos necesitamos nosotros exigirle a las autoridades que empiecen a dar los resultados, que dejen de estarse lavando las manos y echando la bolita. ¿Por qué? Porque quiero ser muy claro, y aquí no es defensa del gobierno federal. Si el día de mañana el gobernador del estado y el fiscal general de justicia reconocen que no tienen la capacidad, porque es un delito cometido por una organización criminal que se puede considerar como de delincuencia organizada, muestran las pruebas y dicen esto es competencia de la Fiscalía General de la República, entonces en ese momento sí hay que exigirle tanto al gobierno federal como a la Fiscalía General de la República. Pero cuando tenemos a un estado de la República donde no permite que entre la federación por intereses políticos, personales o como tú quieras, pues ¿cómo podemos decir que es responsabilidad de la Guardia Nacional cuando el mismo Congreso del Estado no quiso que la Guardia Nacional estuviera trabajando en funciones de coadyuvancia de seguridad pública con los delitos del fuero común, o que la Fuerza Armada Permanente, el Ejército o la Marina pudieran permanecer en el estado de Guanajuato brindando seguridad? Recordemos que incluso hubo una presidenta municipal que solicitó el apoyo federal y que el gobierno del estado le dijo, no, vamos a participar en mesas de trabajo que van a ser única y exclusivamente estatales para que no tenga que venir el gobierno federal. Entonces, cuando tú ves ese tipo de situaciones, pues por supuesto que molesta el hecho de que quieran salir a confundir a la gente cuando la realidad es, si tú estás diciendo que aquí hay grupos criminales de delincuencia organizada, entonces mande el desglose a la Fiscalía General de la República, solicite el apoyo al gobierno federal y no tengo la capacidad para prevenir. Hay que recordar algo, Meme, la seguridad pública es un derecho humano y la seguridad pública es prevención, no persecución de delitos, es
prevención de los delitos. Por esta misma ley que tenemos, para poder detener una persona en flagrancia, Meme, es muy difícil. ¿Por qué? Porque implementamos un sistema distinto en nuestro país, pero con leyes que todavía hay una constitución que son de hace más de 100 años. Entonces, pues por supuesto que no tenemos la capacidad para poder dar respuesta, porque además no hemos terminado de profesionalizar. Y cuando tú ves que tenemos una Guardia Nacional que sí tiene las posibilidades tácticas, administrativas y operativas para hacer frente, pero que un gobierno estatal no quiere que participe en lo que es el control territorial para prevención de delitos, pues no le puedes exigir a la Federación que sea quien dé respuesta a estos delitos cuando son delitos del fuero común.